Querido Pablo Zapag, analista internacional, periodista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos en Europa. Pablo Zapag, bienvenido. Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Lo cierto es que los resultados de estas elecciones locales y estatales en parte de los Estados Unidos hay que revisarlas en clave estrictamente interna y no en clave internacional, y mucho menos en relación a lo que ocurre en la Siria histórica y natural de la cual forma parte Palestina. Hay que señalar que la política de los Estados Unidos hacia esa región del mundo donde está Palestina es una política de Estado, independientemente de que gobiernen republicanos o demócratas, o de que se produzcan resultados llamativos desde una perspectiva visible, como la victoria de Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York para convertirse en su nuevo alcalde. Esto es así, y ya lo vimos con el presidente Barack Obama, que a propósito tenía un perfil y tiene un perfil muy parecido al de Zohran Mamdani, más allá de lo que nos quiera revelar cierta propaganda, ¿no? Se nos presenta o se presentó a ambos como hijos de inmigrantes, cuando en realidad no son hijos de inmigrantes en sentido estricto, ¿no? Tanto Mamdani como Obama, bueno, son de familias con poder adquisitivo, y son de familias además con una posición de élite, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mundo académico. Esto es claro en el caso de Mamdani, que es indio de origen y cuyo padre es un connotadísimo académico y cuya madre es una prestigiosa cineasta también, ¿no? Por lo tanto, esto tiene más que ver con claves estrictamente internas de los Estados Unidos, y muy particularmente en este caso con la ciudad de Nueva York. Hay que señalar que en Nueva York vive una población judía estadounidense muy importante, pero hay que recordar también que esa población judía estadounidense en muchos casos se ha significado por ser precisamente antisionista, ¿no? Y por tanto están en contra del Estado de Israel. Es más, hay que indicar que en la campaña de Mamdani ha sido financiada por connotados judíos estadounidenses, incluso algunos con vínculos con el sionismo, por ejemplo, la familia Soros y otros, ¿no? Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver, no va a tener ninguna consecuencia para lo que es la Siria histórica y natural, y en este caso para Palestina, la elección de Zohran Mamdani, estadounidense de origen indio, musulmán chií, lo cual no debería tampoco ser ninguna novedad en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad absolutamente multicultural, multirreligiosa, y que no representa, todo se ha dicho, lo que son los Estados Unidos profundos, ¿no? Y en los Estados Unidos profundos, bueno, estos resultados, digamos, no son extensibles. Insisto en eso, la política de Estados Unidos hacia la cuestión de Palestina y el resto de la Siria histórica y natural es una posición de Estado. Y vuelvo a subrayar el caso de Obama. La destrucción total de la Siria histórica y natural comenzó precisamente en la época de Barack Obama, y eso tiene unas consecuencias evidentes para la cuestión palestina, aunque sigue habiendo mucha gente que no entiende esto, ¿no? Y que cae en cuestiones de fragmentación. Bueno, a nadie se le escapa, como he dicho anteriormente, que el perfil de Zohran Mamdani, este nuevo alcalde electo de la ciudad de Nueva York, es un perfil prácticamente idéntico, o al menos muy similar al de Barack Obama, tanto en términos de su origen como en términos de sus posiciones políticas, ¿no? Por lo tanto, no va a tener ninguna incidencia,
y hay que recordar que en Estados Unidos la política está más bien controlada por lo que se llama el Estado profundo, ¿no? Y ahí, bueno, no se ha movido un ápice las posiciones respecto a lo que son los intereses de los Estados Unidos en la Siria natural a la cual pertenece Palestina. Pablo Sapag, en Palestina por Siempre, analista internacional. Pablo, no te había consultado por este, comillas, y bien, entre comillas, famoso acuerdo de paz encabezado por precisamente el señor Donald Trump, este acuerdo de paz para la Franja de Gaza. ¿Qué reflexiones te ha dejado? Se cumple ya un mes desde la entrada en vigor de ese alto el fuego en Gaza. Y es muy alarmante ver cómo la cifra de muertos desde entonces se eleva a más de 250 palestinos y sumando. Esto nos está reflejando una debilidad en el diseño de ese acuerdo, que además pretendía ser mucho más ambicioso que un mero alto el fuego para resolver cuestiones humanitarias inmediatas. Estados Unidos esto lo presentó junto con Qatar y otros de sus aliados como la piedra angular de un plan de rediseño total de la región de la Siria histórica y natural, de la cual forma parte Palestina. Y vemos que nada más entrar en vigor en esta primera fase, porque el plan tiene otras 2 fases más, bueno, está colapsando. Y está colapsando por cuestiones que eran previsibles, ¿no? Y que tenían que ver con cuestiones logísticas. Israel se ampara en la reanudación de la actividad armada en Gaza, en algunas ocasiones con cifras por encima de 60 muertos en un día, en que la organización Hamás está retrasando la entrega de los restos de antiguos cautivos rehenes israelíes en manos de esa organización. Bueno, hay que recordar que la Franja de Gaza está absolutamente destruida, no hay carreteras, no hay caminos, hay miles de edificios totalmente destruidos y por tanto a veces extraer desde los escombros los restos de esas personas y luego poder hacerlos llegar a las organizaciones internacionales que después los devuelven a Israel genera problemas logísticos que sin embargo Israel interpreta como mala fe por parte de las organizaciones palestinas, ¿no? Bueno, si cuestiones de este tipo que claramente responden a esta cuestión logística se saldan con la reanudación de la violencia, es bastante poco probable que las otras etapas de este plan de Estados Unidos, Qatar y algunos otros más pueda fructiferar. Pensemos que la siguiente etapa tiene que ver con el desarme que se le exige a la organización Hamás por parte de Estados Unidos. Bueno, pocos incentivos va a tener, ya no tenía ninguno, pero va a tener menos aún, sabiendo que Israel no recibe condenas ni recibe sanciones por los patrocinadores de este plan, cuando es responsable de la muerte de más de 250 personas en apenas un mes de vigencia de este alto el fuego. Eso va a complicar entonces la entrega posible, o al menos el debate que se debería hacer jamás sobre la entrega de armas, y por lo tanto eso le va a dar a Israel una justificación todavía mucho mayor que la otra, la cuestión del retraso de la entrega de los restos de los rehenes, para seguir, digamos, en el marco de ese plan. Por lo tanto, esto casi da la sensación de que ha sido una maniobra para ganar tiempo y que es muy probable que se pueda volver a cotas de violencia insoportables con víctimas civiles, como hemos visto en los últimos 2 años en Gaza. También se va a complicar mucho la tercera fase, que tiene que ver con un intento de reconstrucción parcial de la franja, que no va a estar en manos de los palestinos, sino que estaría en manos de una especie de consorcio, comité internacional, dirigido por el ex primer ministro Tony Blair. Recordemos, uno de los mayores responsables de la invasión de Irak en 2003, que se costó la vida, que se cobró la vida de cientos de miles de iraquíes, ¿no?
Claramente esto que ha ocurrido este primer mes no es nada auspicioso para que se puedan desarrollar las siguientes etapas de este plan, que de forma propagandística se presentó como un plan definitivo, etcétera, etcétera, pero estamos viendo que tiene dificultades incluso en su etapa más inicial y en la que debería ser más fácil de ejecutar, porque estaba tasado lo que tenían que hacer las dos partes, tanto Israel como Hamás, para que esa primera etapa pudiese fructiferar. Y sin embargo vemos, como decíamos, que la cifra de muertos en un mes se eleva ya por más de 250 personas. Y por último, tú eres un especialista en el tema de Siria. De hecho, tienes una publicación muy buena de un libro respecto a Siria. Pero esto de que me da risa, el señor que está ocupando como el cargo de presidente interino de Siria, al Yulani, que antes era un señor que literalmente encabezaba un grupo que le cortaba la cabeza a sus oponentes, le cortaba la cabeza, y no es una, era así. Yo este lunes creo que recibido en la Casa Blanca por el señor Donald Trump, ha sido recibido en Europa, va a Naciones Unidas hoy día. ¿Qué cambios, qué intereses, qué está pasando en Siria? Además, aprovecho de consultarte con todo este enredo que aún, por lo menos que a mí se me produce, y me imagino que a muchas auditoras y auditores de Palestina por siempre también. Los continuos viajes del presidente interino de facto de Siria, Ahmed al-Shara, anteriormente conocido por su nombre de yihadista de Abu Mohammed al-Jawlani, lo que reflejan es la dependencia absoluta de ese poder de las potencias internacionales que le auparon a esa posición de poder en Damasco. Hay que recordar que hace ahora casi un año hubo una concertación de potencias regionales y globales para producir un cambio de régimen estatal en Siria, es decir, cambiar totalmente las estructuras del Estado sirio. No se trata solamente de un cambio de gobierno, que simplemente supone cambiar personas y políticas de gestión. No, lo que se hizo hace un año fue cambiar el régimen estatal de la República Árabe Siria. ¿Qué potencias son esas? Bueno, entre las regionales están Israel, están Qatar, están Turquía, Arabia Saudí. Entre las potencias globales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, otros países de la Unión Europea y también, desde luego, Rusia, que a última hora se sumó a esta concertación de potencias regionales y globales para hacer caer al antiguo Estado de la República Árabe Siria, ¿no? A pesar de que Rusia aparentemente venía apoyando al antiguo Estado sirio. Bien, todo esto se hace porque todas esas potencias tienen un interés común, que es consolidar la presencia del Estado sionista de Israel en esa región de la Siria histórica y natural, y a partir de ahí construir, digamos, unos equilibrios regionales que pivoten precisamente en torno a Israel. No olvidemos que muchas de esas potencias ya tienen acuerdos firmados abiertamente o subrepticiamente con la entidad sionista de Israel, por no decir los occidentales o Rusia, que tienen relaciones absolutamente carnales con la entidad sionista de Israel. Bien, si nos vamos adentro de Siria, esa dependencia absoluta del exterior demuestra la debilidad del entramado institucional que se está intentando imponer en Siria, porque cuando las cosas no se hacen por voluntad de los propios pueblos, sino por una imposición desde fuera, la verdad es que la institucionalización de este cambio de régimen estatal obviamente solo puede ser débil. Pensemos que en Siria no hay, en sentido estricto, un ejército o una policía que puedan llamarse así. Hay una agregación de antiguas milicias yihadistas o islamistas que actúan como policía o ejército una vez que fuesen disueltos completamente el ejército y la policía que Siria venía construyendo desde su independencia en 1946. Todo esto está generando un problema enorme en Siria desde el punto de vista de la seguridad. 2025 está siendo, y cito aquí al Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, el año más violento desde 2019, el año más violento en cuanto a número de víctimas mortales por violencia
asociada a la política o asociada en este caso particular a el sectarismo con el cual se está desempeñando este proceso que vemos en Siria. Hablamos de miles de muertos en 2025. Pensemos que solo en la costa o en Sueida, en el sur, donde se produjeron matanzas sectarias en marzo, después en julio, se produjeron cerca de 5.000 víctimas mortales. Pero a ellas hay que sumar los muertos que cada día se producen por asesinatos o atentados sectarios. Todos los días se registran entre 10 y 15 muertos en Siria por hechos de este tipo o por violencia que tiene un vínculo sectario y un vínculo con la delincuencia común. Pensemos muchos secuestros que terminan mal y terminan en muertes, que tenían un origen o una motivación sectaria, pero que después se convirtieron en secuestros puramente por cuestiones económicas. Cuando no salen bien, el rehén es sencillamente ejecutado. Pensemos en los secuestros de mujeres, cientos de mujeres en Siria, en muchos casos también secuestros por motivaciones sectarias para forzar matrimonios con cambios de religiones, etc. Bueno, son las consecuencias de un cambio de régimen estatal impuesto a Siria. Lo mismo se puede decir en términos económicos. Siria tenía un sistema económico determinado y ahora, digamos, hay un libre mercado que ha supuesto una subida enorme de precios en Siria y un desfase entre oferta y demanda. Han entrado muchos productos del exterior, pero eso ha hecho colapsar la industria siria, por ejemplo, ¿no? El 90% de los sirios viven bajo el umbral de la pobreza y cerca del 50% tiene carencias importantes desde el punto de vista de su alimentación. Ahora, en lo que tiene que ver con Palestina, bueno, hay que recordar que el antiguo Estado sirio, el régimen estatal sirio que se ha querido desmontar por parte de esas potencias, era el máximo defensor de la causa palestina. Desde el principio, desde 1920, con el Programa Nacional Sirio, se produjo un rechazo a cualquier penetración occidental y sionista, ¿no? Y ese Programa Nacional Sirio inspiró todas las constituciones de Siria hasta la última de 2012, que ha sido derogada por las autoridades instaladas en Damasco. Hoy los partidos políticos y organizaciones palestinas están prohibidas en Siria, como también están prohibidos los 8 partidos que había en el Parlamento sirio, ¿no? Pensemos que a los palestinos, que antes se les registraba como sirios palestinos, una doble nacionalidad para que pudieran volver a Palestina, ahora o bien solo se les registra como sirios o bien como extranjeros, directamente. Con lo cual, la cuestión del derecho al retorno queda en entredicho. Bien, consecuencias importantes entonces, porque como hemos insistido siempre, no se puede ver las cosas de manera fragmentada. Hay que ver el conjunto de la Siria histórica y natural, y en ese sentido el cambio de régimen estatal en Siria tiene unas consecuencias nada auspiciosas para la causa palestina. Un saludo para ti, César, y para los amables oyentes de Palestina por siempre.